Hola, hoy es un día especial. Vamos a esperar a que se conecten. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Hoy está bonito, hoy empezamos algo chévere en el Rincón Mágico, así que estoy muy motivada. Vamos a ver si Missy Amparo se conecta. Mientras tanto les voy contando que la semana pasada pues hicimos eh, como una sesión, pues así como un live, pues, y entonces estuvimos hablando como de lo que había significado para nosotros la lectura del libro anterior y anunciamos el libro que empezamos esta semana. Eh, el libro que empezamos esta semana, pues, eh, es un libro de un escritor colombiano, de Gabriel García Márquez, y vamos a leer Cien años de soledad. Es un premio Nobel. O sea, con ese libro, pues, Gabo eh, hace ya 40 años, justamente ayer cumplía eh, 40 años de la noticia. Madame. O sea, si vamos a empezar a partir de hoy el nuevo libro, o sea, me meto. Claro. Si eso es a punta ¿De dónde es esta música? ¿De dónde es esta música? de la Colombia, puede ser. De la Colombia. Bien. Muy Mira que te lo bien. puse difícil. Oye, sí, muy, muy difícil. O sea, realmente impensable, la verdad. Para lo que estamos hoy celebrando y todo, o sea, Claro. impensable. Qué cosa tan Bueno, impresionante tú. O sea, buscaste un algo que, o sea, sorprendente, sorprendente. O sea, nada que decir. claro, es ¿Cómo verdad. estás? Yo música, qué raro. Pues Sí, tú. muy bien, Carol. Muy Qué bien. bonito. Con muchas ganas de iniciar este nuevo capítulo, Ujú. con esta nueva pues andadura de Rincón Sí, Mágico, pues sí, con un libro muy especial, ¿no? sí, sí, un libro muy especial. A mí me hace mucha ilusión. Lo que se estaba diciendo es que la semana pasada hablamos pues de lo que generaba el libro, lo que nos había generado el libro Sí. anterior. Y bueno, y hoy empezamos un nuevo ciclo, como leyeron en el post, pues de Cien años de soledad, es de Gabriel García Márquez. Y, y nada, es un nuevo viaje. Para nosotras dos es un nuevo viaje. Yo nunca me leí, o sea, nunca he terminado el libro, siempre lo he arrancado, pero nunca ha llegado como siempre un punto en el que como que el libro me dice para y entonces nunca lo he terminado, así que estoy muy contenta de poder ahorita hacerlo con vos y que lleguemos hasta el final conjuntamente. Y claramente acaba de entrar el perro, entonces es posible que tengamos un perro aquí, pero no se sientan extraños si lo ven, que es el perro normal. Y nada, estoy muy contenta, estoy un poco enfermiza, así como rara, pero vamos a leer, rico, sabroso. Claro que sí, a ver, vamos a darle y seguro que leyendo te encuentras mejor y vamos a ver ¿Qué nos depara el viaje? éxito que nos tiene preparado. Tiene Oye, maletica ya armada, ya armó morral para el sí, viaje. sí, Muy bien, claro así que me sí. gusta. Tengo morral preparado para 100 años, o sea, pero además es que como no los voy a vivir en soledad, que los voy a vivir contigo, pues va a ser chulo, va a ser chulo. Va a estar bueno, Oye, sabroso, va a una estar cosa, sabroso. Dime. yo creo que la ocasión requiere y merece que siendo tu paisano el que ha escrito esta obra de arte, este novel, seáis vos quien comience. Seas vos, Quien comience. Seas vos quien comience. seas vos. Bueno, comienzo. Pues el libro que vamos a leer está editado por Ediciones La Cueva, para que sepan, ¿no? Y bueno, se llama pues Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Tiene una dedicación para Yomi García Ascot y María Luisa Elio. Eh, y bueno, nos fuimos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa
cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montarraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando los dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el alma, qué lindo eso. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio y la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado honrado, lo previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar, replicó su marido. Durante varios meses, durante varios meses se empeñó en desmontar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive del fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial de cambio de la lupa, a cambio de la lupa. Me cuesta hartísimo el brillo. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de mostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa,
hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre las experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra y se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo, tan pronto como se lo ordenara al gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán, que dejó a su disposición para que pudiera servirle de astrolabio, la brújula y el sextante. ¿Estoy leyendo bien? Medio tos. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Había abandonado por completo las obligaciones domésticas. Permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso a nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún aviso, su actividad febril se interrumpió y fue suscitada por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó, pero no trates de involucrar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en un cuartito a los hombres del pueblo y les demostró con teorías que para todos resultaban incomprensibles la posibilidad de regresar al punto de partida, navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio. Cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto, exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y cuando una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. ¿Se entendió? Sí. Ok. Para esa época,
Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía, pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo, le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de las cuantas plagas y catástrofes habían flagelado el género humano. Sobrevivió a la plega, Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en una aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por las más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El socavante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más que 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras chorreaba por las sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano Claro, mayor, te lo estás imaginando, ¿verdad? Con los churretes. Por aquí. pero las imágenes me las voy imaginando los chinos en el patio, el viejo sentado en la esquina, contando sus cosas y uno como chiquito, ¿sabes? Cuando uno escuchaba a los abuelos y tal, y me estoy imaginando cómo chorrea la Y todos los vaina. cachivaches por allí. Sí, sí, tal cual. Me lo, me lo, me lo estoy imaginando, qué fuerte. Me estoy imaginando el sol así muy fuerte, muy trópico y lleno de árboles. Eh, Qué guay. Es bacano, es un viaje chévere. Ya, sigo un ratito más y ya cambiamos. ¿Dónde te quedaste? Derretida por el calor. Vale. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquiades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. Es el olor del demonio, dijo ella. En absoluto, corrigió Melquiades. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas y esto no es más que un poco de Solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio. Pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó a los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquiades. El rudimentario laboratorio, sin contar con profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, y un destilador construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de las 3 brazos de María la Judía. Además de estas cosas, Melquiades dejó muestras de los 7 metales correspondientes a los 7 planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro
y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del Gran Magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogile. Y ahí vienen las mujeres. Úrsula cedió, como ocurría siempre ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oro pinente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente, más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico. En azarosos y desesperados procesos de destilación, fundida por los 7 metales planetarios, trabajaba con el mercurio hermético y el vitriolo de Chipre, y vuelta a cocer en manteca de cerdo a falta de aceite de rábano. La preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. ¡Qué pelotudo! Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor ahí va, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenos. Naciancenos. Pues puta, es que me cuesta mucho leer, oye. De modo que todo el mundo se fue a la carpa y mediante el pago de 1 centavo vieron a Melquiades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos se estremecieron de pavor ante aquella prueba termi terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquiades se sacó los dientes intactos engastados en las encías y se los mostró al público por un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquiades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un saludable alborozo cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo el interés en las investigaciones de alquimia, sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día dando vueltas por la casa. El mundo es, en el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía Úrsula. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros. Quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban en cuanto había cambiado, perdón, quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban en cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquiades. ¿Vas? Qué fuerte, qué fuerte. Es que me imagino todo lleno de trastos, la mujer histérica y este yendo de un experimento a otro, pero como un niño. O sea, me parece súper interesante. Sí, y por otro lado es que lo reflejo como con lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Finalmente este libro es un espejo, digamos, como de la sociedad, y es como esa parte como creativa de todos, ¿no? ¿Cuántos vamos probando de un lado para otro, de un lado para otro, y de un lado para otro, y es como que cuando terminamos de decidir hacer algo, o no, es como esa creencia de que siempre en el jardín del vecino va a estar mejor y tal. Muy bien, Exacto. ¿vas? Voy para allá. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil.
que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Coño. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, 2 dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos, no solo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, severa. Aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar, parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de holán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de Melquiades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga, y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos, los sueños de transmutación y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio, pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de seres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar. Y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era pues una ruta que no le interesaba, porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La Ciénaga Grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanos navegaban 6 meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme por donde pasaban las mulas del correo.
De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte. De modo que dotó de herramientas de desmonte y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo. Echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas y emprendió la temeraria aventura. Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero, y allí penetraron el bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera semana, mataron y asaron un venado, pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de 10 días, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blanco y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa, y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos. Y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos, en aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. No importa, decía José Arcadio Buendía, lo esencial es no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en 2 semanas. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado estribor, de su arboladura intacta, colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en el suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había más que un apretado bosque de flores. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región, cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Solo entonces, convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre, se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse hasta ese punto en tierra firme. Pero José Arcadio Buendía no se planteó esa inquietud cuando encontró el mar, al cabo de otros 4 días de viaje, a 12 kilómetros de distancia del galeón. Sus sueños terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. ¡Carajo!, gritó. Macondo está rodeado de agua por todas partes. Carajo. La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirado en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia,
exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. Nunca llegaremos a ninguna parte, se lamentaba ante Úrsula. Aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia. Esa certidumbre, rumiada varios meses en el cuartito de laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez, Úrsula se anticipó a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor de hormiguita, predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas adversas, sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas, hasta convertirse en pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente, y hasta sintió por él un poco de piedad, la mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo, comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejó terminar, lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo entintado, sin hacerle ningún reproche, pero sabiendo, ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos, que los hombres del pueblo no lo secundarían en su empresa. Solo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía. Y él le contestó con una cierta amargura: puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. Úrsula no se alteró. No nos iremos, dijo. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo. Todavía no hemos muerto. Perdona, todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo tierra. Vaya tela. Ahí te voy diciendo, ¿no? Sí, sí. Úrsula replicó con una suave firmeza: si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero. José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos, replicó. Míralos cómo están, abandonados a la buena de Dios, igual que a los burros. José Arcadio Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada, y tuvo la impresión de que solo en aquel instante habían empezado a existir, concebidos por el conjuro de Úrsula. Algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida, él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se le humedecieron y se los secó con el dorso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de resignación. Bueno, dijo, diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido 14 años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Y yo pensando en que tenía todo en su sitio, pero no. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir 6 años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo, movía la cabeza de un lado a otro, reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro.
Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de 3 años, entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, perplejo en la puerta, dijo: «Se va a caer». La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en el suelo. Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero este lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental, y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quiméricas. Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos, les enseñó a leer y escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo, no solo hasta donde le alcanzaba sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. Fue así como los niños terminaron por aprender que en el extremo meridional del África había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar, y que era posible atravesar a pie el mar Egeo, saltando de isla en isla hasta el puerto de Salónica. Por favor. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física y se quedó fascinado, con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y tambores y sonajas de los gitanos, que una vez más llegaban a la aldea, pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Eran gitanos nuevos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pendereta, y el mono maestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más, tan ingeniosas e insólitas que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas. En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria. Llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de 6 brazos, sofocado por el confuso aliento de estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre, José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando Melquíades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último, llegó hasta el lugar donde Melquíades solía plantar su tienda y encontró un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa de la sustancia embarina cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano le envolvió en el clima atónito de su mirada, antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante, sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta. Melquíades murió. Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil.
tratando de sobreponerse a la aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamado por otros artificios, y el charco del armenio, taciturno, se evaporó por completo. Más tarde, otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquíades había sucumbido a las fiebres en los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java. A los niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada en la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano, «es hielo». Muy bueno. José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. «5 reales más para tocarlo», dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en el acto. «¡Está hirviendo!», exclamó asustado, pero su padre no le prestó atención. Embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquíades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros 5 reales y, con la mano puesta en el témpano como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: «Este es el gran invento de nuestro tiempo». Vaya. Es que es súper bonito, ¿no? Es súper bonito el ver cómo, pues algo tan habitual para nosotros, que no tiene misterio alguno, como es el hielo, Ajá. era un prodigio. Yo pienso, sí, por un lado eso y por otro es como que ver esa como la inocencia, ¿no? De las cosas y cuán vivo se hace la vida cuando eres como tan inocente. Esa para él era todo algo como muy, Ujú. eh, como todo nuevo, es el gran experimento, es la gran cosa. Y, y lo contrasto, ¿no? Lo que decía ahorita, es como que si lo contrastas hoy en día, hemos perdido tanto eso que es como que ya nada nos interesa, ¿sabes? Como tan bonita la cualidad que ofrece la historia para llevarnos a valorar las pequeñas cosas. Imagínate, el hielo, pues es un fenómeno físico y claro, para uno hoy en día es como que, ay, sí, hay hielo, pero pues pucha, cuando se llegó al hecho de que por qué sucede, cómo sucede, es todo un proceso que cuando lo comienzas a valorar, toma otro valor, o sea cuando lo comienzas a observar, perdón, y como a estudiar, toma otro valor y es mucho más maravilloso de lo que era antes de estudiarlo. No sé, me estoy equivocando posiblemente, pero creo que me permite ver esa inocencia como hoy en día nos falta y hace que todo se nos parezca un poquito más aburrido, porque todo Sí, está hecho, todo está listo, ¿no? Pienso yo, no sé. sí. La verdad es que promete, ¿eh? La verdad es que promete. Bueno, ¿cómo llevas esa tos? No, pues ves que estoy tosiendo así como cada rato. Ujú. Eh, ¿Pero puedes leer o qué? ¿O quieres que siga? pues yo puedo intentarlo, si me da tos, pues te digo y ya. Vale, de No acuerdo. bueno, em, seguimos en el 2, o sea, los capítulos son Ah, como con numeritos. Vamos para el 2.
Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula y Guarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió quedarle en el modo de andar porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir porque soñaba con los ingleses con sus feroces perros de asalto, perdón, que los ingleses con sus feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía 2 hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Riohacha. Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus primeros parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de 2 razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y una escubilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Buendía, con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase. No me importa tener cochinitos siempre que puedan hablar. Así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró 3 días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no lo hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y reforzada con un sistema de correas entrecruzadas que se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche, forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor, hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, porque su marido era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente, le dijo a su mujer con mucha calma.
Déjalos que hablen, dijo ella. Entonces sabemos que no es cierto. Nosotros sabemos que no es cierto. De modo que la situación siguió igual por otros 6 meses, hasta que el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar, furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. Te felicito, gritó. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. Vuelvo enseguida, dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar. Y tú, anda a tu casa y ámate, porque te voy a matar. 10 minutos después, volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó: «Quítate eso». Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. «Si has de parir iguanas, criaremos iguanas», dijo, «pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Hágame el berraco favor». Era una buena noche de junio fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retosando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. Los muertos no salen, dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. 2 noches después, Úrsula volvió a ver al Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto, con su expresión triste. «Vete al carajo», le gritó José Arcadio Buendía. «¿Cuántas veces regreses volveré a matarte?» Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. ¡Buah! Tela, tela, Comienza a marinera. ponerse, ya como que al principio era Sí, como que sí. ubícate más o menos, ¿no? Y ahora es como que ya comienza una cosita ahí Sí. entretenida. Me Ya, gusta, me gusta. Además, creo que está en un puntito ideal, está en un sí, puntito ideal sí, para dejar. ¿Qué total. pasa O sea, ahora? fue como cerrar. Sí, sí, Pues no, perfecto. ¿qué hemos hecho? Pues hemos leído una hora, hemos empezado a leer, nos hemos es como ubicado un poquito como en la historia, en los personajes un poco. Debo ser sincera que algunas cosas me han costado como hilar dónde saltamos, porque salta como de un personaje en el tiempo, como que ahí Exacto. me ha costado un poco, eh, pero creo que ahorita comienza como ya a, todo eso que para mí hasta ahora es un poco confuso, creo que ahorita comienza como a aclararse y a darle vuelta. Es como mi experiencia de hoy. Y me siento rarísima porque es una manera de leer muy distinta a la que tuvimos en el libro pasado, que era mucho más conversacional entre tú y yo, porque había como preguntas más claras. Aquí hay que seguir la historia, o sea, es lea y lea y lea, parecemos como audiolibro, pero no. Entonces, Sí, va a estar sí. chévere esto, va a estar una dinámica nueva. Es muy bonito porque además es que tiene, a mí me despierta mucho la curiosidad porque hay tanto vocabulario que desconozco, ¿no? Por lo que Sí, decías, ¿no? Pues no es el español de España. Y claro, tengo mucha curiosidad, tengo mucha curiosidad. Entonces habrá palabras que buscaré y otras que me resultan curiosas, ¿no? Pues que el encontrarlas aquí
el Ujú. encontrarlas aquí, no esperaba encontrarlas y están. Y sobre todo es que estoy viendo la escena, las escenas suceden Las en mi pinta, ¿no? cabeza. Las pinta, realmente te las pinta, es una cosa concreta, así como el patio concreto, el concreto, todo es muy concreto, pero no te creas, lo de las palabras, para mí algunas palabras es como que, ¡ah! Es como, Sí, sí. como wow, sí, Pero bueno, es un desafío, es una aventura y bueno, la verdad es que nos hemos situado, se ha quedado en un punto así intrigante como a nosotros nos gusta, ¿no? sí, A ver qué súper va a guay, pasar. sí. Y también cerradito, es como que ya esa fue la situación y ya, lo que sigue no ha cortado nada, digamos que sigue ahí en proceso chévere. Exacto. Muy bien. Pues gente, yo estoy muy contenta, estoy, Amparo, también te digo, estoy muy contenta que ya hemos empezado esto, siento que va a ser como un proceso diferente internamente Ajá. para mí leer el libro. Voy sintiendo un poquito como, uy, pero es que se mueve distinto en mí y está chévere, es como que va a ser un reto sabroso conmigo misma con el libro, porque hay partes que ya las conocía y me estoy Ajá. acordando ahorita como, ¿sabes? Pero como forma de libro en este formato va a estar súper interesante, así que estoy muy contenta. Y desde aquí pues les agradezco, ya ahorita cierra Amparo, pero agradecerles a los que están, a los que nos quisieron visitar, Amparo, no nos dimos cuenta, mira, tenemos que fijarnos en eso porque alguien nos solicitó entrar. Sí. Eh, sí, tenemos una solicitud de entrada, pero no nos pillamos el momento. Cordialmente a las personas que están aquí ahorita, que nos están viendo ahorita, invitados a la próxima semana a este mismo horario, o sea, los lunes a las 8 de la noche de España. Estaremos en la casa, pero de Amparo, porque siempre nos turnamos, ¿no? Para los que no nos conozcan, nos turnamos una vez en mi cuenta, una vez en la cuenta de Amparo. Eh, Darle las gracias primero por estar, gracias por vernos en diferido y por compartir. Lo que les digo siempre es que si a usted no le interesa el libro, si a usted no le interesa esto que hacemos nosotras, pero conoce a alguien que sí le puede interesar, entonces compártalo y déle ese regalito a la persona y que esa persona por sí misma venga y se conecte a trabajar, a leer con nosotros, a trabajar, a leer con nosotros. Y, Exacto. y nada, invitarlos a compartir y a comentar, digamos, sus apreciaciones, si ya se leyeron el libro, si no se lo han leído y escucharon esto, ¿qué piensan? No sé, comenten, siempre comenten, interactuemos entre todos. Eso de mi parte, Exacto. como para cerrar el día de hoy, Amparito, tú ya cierra con broche de oro, así ya para cerrar esto. Pues, no sé si con broche de oro, que me deje José Arcadio buen día uno de los Sé un lingotes alquimista. y con eso, y con eso cierro. Pues a mí, mira, me está gustando muchísimo. Además, tú sabes que yo suelo leer con antelación, pero en esta ocasión no lo he hecho, porque he querido vivir la experiencia de leerlo aquí por primera vez. Es decir, a diferencia como hice con Libera tu magia, que si lo leí y luego pues vivimos la experiencia de leerlo conjuntamente, aquí vengo a pelo, ¿vale? Aquí vengo a pelo. Genial. Y la verdad es que me encanta, pues porque es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, con lo Muy cual bien. es súper bonito. La verdad es que no sé quién ha sido quien nos ha mandado la solicitud, pero bueno, darte las gracias y te prometemos que esto es un aprendizaje, tenemos que estar más pendientes y te invitamos a que lo hagas el próximo día, si puedes estar en directo con nosotras. Nos encantará que leas, que comentes, cualquier cosa. Os invito a todos la próxima semana a estar en mi canal. Desde aquí, pues continuaremos con otra horita en nuestro rincón mágico leyendo 100 años de soledad, que va a ser súper bonito porque apunta maneras y de verdad, yo creo que es una manera tan bonita de empezar la semana, ¿Verdad? ¿eh? Igual. ¿eh? Que de Ujú. verdad, lo que dice Carol siempre, si es para vosotros, pues guay, pero si sabéis de alguien al que le pueda gustar esta vaina que nos llevamos entre manos, pues oye, hacérsela llegar. Esta vaina me encanta. Te voy a transformar. Sí, claro que sí, Carajo. carajo. Carajo la joda. Muy bien. Exacto, yo poquito a poquito va a salir la colombiana que Carajita. tú lo sabes. Muy Pues bien. nada, un placer teneros aquí y os esperamos la semana que viene en mi casita. Sí, Un muchas placer. gracias a todos. Sonrían siempre. Y nos vemos la próxima semana en la casa de Amparo. Chao, Chao, chao. Penguin. Sí, sí.